Hola a todos en la azotehuela, vamos a hablar de, como siempre, lo mejor del cine y las series en las plataformas de streaming. Y hoy vamos a hablar de El poder del perro, que está nominada al Oscar. Esta cinta habla de la historia de los hermanos Burbank, que son dos rancheros muy poderosos y los cuales terminan yendo después de acarrear unas vacas a una casona. Esto pues para descansar y recuperar fuerzas después de todo esto que hacen con la ganadería. En esta se encuentran con Rose, que está interpretada por Kirsten Dunst, la recordamos por El Hombre Araña, y Phil, que está interpretado por el grandísimo Benedict Cumberbatch, que es el Doctor Strange de Marvel. Pues es este hombre, es este macho, es este western, es este ranger, que pues es todo hombre. ¿Y cuál es el conflicto principal? En esta ocasión, pues de que se burla del hijo de Rose, llamado Peter. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque él elaboró unas rosas con hojas. Y pero al final de cuentas demostrando pues todo este machismo tóxico que hay en esas épocas en donde pues un hombre no puede hacer eso. Un hombre está hecho y derecho pues para las cosas rudas. Obviamente pues en este contraste está George, que es el hermano de Phil, como les decía, y pues él es una persona un poco más retraída, es un poco más humano, por decirlo así, no es tan macho, es como la persona inteligente de la casa, la que lleva las cuentas. Y pues después de este altercado pues se empieza a acercar a Rose y termina pues con una relación que llega al matrimonio. Y obviamente después de ello pues llegan a la casa como pareja. Bueno, ¿a qué casa? Al rancho. Y ya después de que llegan a la casa, pues Phil, siendo todo un macho y teniendo una extraña relación con su hermano, pues niega a Rose, la rechaza, empieza a hacer la vida de cuadritos, al punto en el que ella comienza a beber y pues termina siendo alcohólica. En todo esto, pues Phil tiene una presencia, una persona llamada Bronco Henry, que es la persona que los formó a él y a su hermano durante toda su vida y que los ayudó a tener pues este rancho, este negocio de la ganadería como son, y pues al final de cuentas forjó mucho, principalmente a Phil. ¿Por qué? Bueno, avanzando la historia les comentaré. Retomando y regresando a la casa, bueno, después de un tiempo se ve que Peter pues ya se une a la familia, llega al rancho y otra vez este conflicto con Phil, que bueno, recordemos que él y pues todos los demás personal que está trabajando con ellos lo tachan de afeminado, lo tachan de ser, como les dicen, fagots, mariquitas, y pues empieza como un hostigamiento en contra de él. Mientras tanto, pues Peter se empieza a dar cuenta que su mamá es alcohólica y se da cuenta que el factor de su alcoholismo se llama Phil. Así es, pues este hombre la termina, como les digo, acosando, hostigando, hasta el punto en el que se empieza a tomar y Peter se da cuenta que él es el principal problema en esa casa. Él es el factor clave para pues todos los problemas y angustias que tiene tanto Rose como su padrastro. Después de eso, pues en la cinta, así brevemente, en ello, pues en uno de sus viajes, en una de sus caminatas, se da cuenta que hay como un pasadizo entre árboles, que es como un espacio personal para Phil. ¿Y qué se da cuenta? Pues una sorpresota, ya que se da cuenta que Phil tiene unas revistas de hombres, lo cual empieza a relucir, empieza a dar estas luces de que Phil tiene un problema más grande, que es pues la homosexualidad. Imagínense la homosexualidad en esas épocas western. La película está ambientada alrededor de 1925, entonces pues eso es más que un pecado y más para un hombre hecho y derecho como lo es Phil. Y ese es el punto de inflexión en la cinta donde empieza a suceder varias cosas. Empezamos a ver cómo Phil se empieza a acercar a Peter. Peter lo recibe, lo acepta y empieza una relación que aparte de todo pues le apesa a Rose, a la mamá de Peter. Le empieza a afectar, obviamente no, ella no quiere que Peter esté cerca de Phil. Y recordemos que Phil es Benedict Cumberbatch.
Entonces, esa relación empieza a, a dar tintes de amistad, de una cuestión como familiar, y obviamente también te dan estos aires de que pues es un inicio a la homosexualidad, no tanto de Peter como pues de Phil, que ya, o sea, ya se sabe con estos tintes que se dan en la película y a estas alturas, y que pues al final de cuentas demuestra que este macho pues no es tan macho, y que te demuestra un poco la cuestión de la masculinidad frágil, el doble discurso y demás. A esto les recordamos que hay un plot twist muy interesante, pero eso se los vamos a platicar ya hasta el final de este video. Retomando, bueno, vamos a hablar ya después de que les dimos un poco de la historia, un poco casi todo de la historia del poder del perro. Vamos a hablar de los personajes. Sin duda alguna, los que destacan son tres aquí, que es esta triada entre Phil Burbanker, que les recordamos es Benedict Cumberbatch, Rose, que es Kirsten Dunst, y Peter, que está actuado por Cody Smith McPhee. Estos tres personajes sin duda son los que se llevan toda la película. Es donde está el conflicto principal, el conflicto emocional y el conflicto total. Y que al final de cuentas son los ejes de esta cinta. Esta relación entre el hombre de la casa, el hombre rudo, el hombre macho, el hombre que nunca se equivoca, el chico que se va acercando a él, la relación, y la mamá que tiene que estar enfrentando la ausencia de su esposo, porque recordemos que George, el hermano de Phil, pues es como el inteligente, el que lleva los negocios, entonces se va por semanas o en ocasiones, entonces tiene que vivir esa ausencia, tiene que estar enfrentando a Phil en la casa y luego ver que su hijo, su único hijo, se va acercando más a él que a ella. Es un conflicto que se está dando. Y hablando de estos tres, pues sin duda alguna la actuación y la relación que tienen ellos es espectacular en la cinta. Benedict Cumberbatch, que lo recordamos en personajes pues un poco más amables, más tranquilos, en esta se demuestra todo lo contrario, se demuestra que tiene una capacidad actoral muy grande, igual Kirsten Dunst, que ha estado ausente en el mundo cinematográfico durante mucho tiempo, y Peter, que es un actor que pues un poco reconocido, que no ha tenido una gran presencia por lo menos en Hollywood, y que al final de cuentas esta relación se va dando muy bien. Obviamente en la relación entre respeto, guión amor, guión odio, que se genera entre estos personajes. Uno de los problemas que puede tener es la duración. Sin duda alguna no significa que esto sea malo, pero la película se da el tiempo para entablar a cada personaje, para desarrollarlos en la cinta. La cuestión de la homosexualidad de Phil se va tratando muy lentamente, o sea, lentísimo. A lo mejor si te pierdes de cierto momento, se te va a ir. Y al final de cuentas va demostrando como les digo, esta crítica que se da y que es muy interesante en un western, que en realidad este es el giro que le dan a este género cinematográfico, y que no es solamente el de disparar, el de buscar territorio, el buscar ese amor de una mujer, sino le dan este cambio, este plot twist en donde pues como que el actor principal o uno de los personajes principales tiene un conflicto muchísimo más grande que el que se puede dar en cualquier pueblo del western. Pero es muy interesante cómo lo tratan muy sutilmente, es decir, pues se demuestra, ¿no? Cómo en realidad sería, no es como en estas películas que el personaje se demuestra, en este caso la homosexualidad, y va buscando cómo, o seguir encerrado o buscar liberarse y ser feliz. No, aquí siempre es muy disimulado. Se da mucho en los aires con cómo habla de Bronco Henry. En algunos casos hasta te deja demostrar que hubo algo entre ellos dos, pero hasta ahí. No hay más de la sexualidad de Phil. Es muy, muy sutil y nunca, o sea, al final de cuentas es como las señales obvias, pero no existe más de que te diga. Y al final, pues como les comento, es esta forma de cómo se trataba la homosexualidad, ¿no? Como más bien era un prejuicio para la persona, nunca se demostró de ninguna otra manera,
más que los intereses, como les digo, de Bronco Henry, y también pues casi al final con Peter, pero en realidad nunca se da como estos cambios sutiles como se puede dar en películas como la de Brokeback Mountain o Call Me by Your Name, que pues al final de cuentas pues ya llega un poco más, que llega más a lo erótico, ¿no? Aquí no se da, aquí siempre es esta homosexualidad reprimida, pero algo que sí destaca mucho es este machismo tóxico, es decir, esta forma de imponer, esta forma de presentar el poder que da Phil ante todo como una autoridad, esa forma de tratar a su hermano, que en los primeros minutos lo trata de una forma detestable, desnable, le dice de cosas, siempre intentando imponerse, aunque él no es el de la inteligencia. Eh, al, em, También, como les digo, en estos primeros minutos, cómo trata a Peter, de que su lado como femenino, esta forma de siempre estar insultando, haciéndolo menos, hace que demuestre esta, como les digo, esta masculinidad tóxica que afecta y que no solamente es para él, sino que daña a las demás personas. También, pues que nunca lo ayudó, ¿no? Emocionalmente hablando. Son de estas cosas que les digo, estos vaqueros, estos cowboys, que siempre fueron como intachables, pero al final de cuentas son bebedores compulsivos, agreden a la mujer y muchísimas cosas más que pues demuestran que esa estructura de un hombre no era la correcta ni la ideal ni en esa época ni ahora, ¿no? Pero estamos hablando pues del antiguo western. Otras de las situaciones, la verdad es que El poder del perro es una película, como les digo, que lleva sus tiempos, que presenta a los personajes, que va generando esta tensión, esta trama, con principalmente en los últimos como 2 actos, que es algo que destaca. Este, Se termina centrando principalmente entre Phil y Peter. O sea, llega un momento en que los demás personajes desaparecen de la cinta, que son solamente como un árbol, exceptuando de la mamá, en que la mamá se demuestra este conflicto que, como les decía, que tiene de que su hijo se aleja, de que se aleja con una de las peores personas y y que al final de cuentas es algo que no le gustaría, ¿no? Que se volviera igual que Phil, pero que pues llega y este es el punto más importante de la trama. Al final, durante todo esto, cuando comienza como la relación con Phil entre Peter y Phil, él le dice que le va a dar un lazo, que está haciendo, y es una de las cosas que se va construyendo durante toda la película. Ese lazo es muy importante, hace mucha referencia a la cuestión del sexo sin protección. Piénsenlo, analícenlo y luego me dicen. Y que al final de cuentas es el final, porque al final Peter no era la persona que quería ser con Phil. En realidad todo se vuelve una traición que nunca se vio venir, una venganza, si lo quieren llamar así. Y es que, como les decía anteriormente en el video, Peter se da cuenta que Phil es el factor negativo en toda la trama, en toda la vida de estos personajes. Entonces, pues, ¿qué hace? Decide asesinarlo, decide envenenarlo con Anthrax, con esta enfermedad que es muy habitual en esa época, principalmente por los animales, y decide vengarse. Y con ello, pues se ve la traición, ¿no? Se ve como en realidad Peter nunca quiso ser como tan cercano a Phil. Y pues a través de la confianza es como él asesta su ataque para pues liberarse de ese mal que es Phil, que es como como les digo, es esta figura retórica del machismo tóxico, de la misoginia ante la mamá y también ese problema de la homosexualidad, de estar encerrado y cómo te afecta, cómo te daña y cómo no te puede dejar de hacer libre si no eres la persona que en realidad quieres ser. Entonces sí, el poder del perro sin duda alguna tiene muchos fondos, tiene muchos análisis que se pueden dar y que seguramente yo me voy a quedar muy corto en este video, pero sin duda alguna es una película que debe de ser vista al 100, o sea, no te puedes despegar. Como les digo, es un poco lenta, pero eso no significa que
que sea aburrida. Es una película que necesitas entenderla, que necesitas analizarla y que necesitas ponerle atención. No es una cosa que a lo mejor que es ya muy común, ¿no? Se han vuelto muy común estas películas sin verdaderos contextos, sin verdaderas profundidades, y que el poder del perro otra vez le da este refresh tanto al western como a estas películas que son muy necesarias pues para tener una reflexión ante nosotros y ante la sociedad, porque al final de cuentas, aunque está hecha para 1925, sin duda alguna todavía se puede reflejar en la sociedad actual. Sin duda, ese personaje de Phil, estoy seguro que muchas personas lo conocen, muchas personas seguramente lo tienen más cerca de lo que creen, y que al final de cuentas es esta forma de buscar conocer al monstruo, ¿no? De construirlo, esta palabra que es muy interesante, que se echó muy interesante estos años, de poder analizar, de poder entender, de poder hacer algo y en este caso ayudar, ¿no? A este monstruo que todo el mundo cree que es malo, pero en realidad tiene muchísimos más problemas. Y así es como pues este análisis del poder del perro termina. Les recordamos que está nominada al Oscar. Seguramente Benedict Cumberbatch, que está nominado, va a ser uno de los favoritos, posiblemente el ganador. Y les recomendamos muchísimo ver El poder del perro. Se encuentra en Netflix. Y pues sin duda alguna es una película que se debe de analizar. Te demuestran cómo son las personas que tienen este machismo tóxico, que lo he dicho mucho, pero sí, esta, esta idea del hombre fuerte que no puede sentir, que no puede amar hasta a una persona de su mismo sexo, es muy importante. También no solamente amar de la cuestión pareja, ¿no? Porque también se ve cómo, cómo maltrata a su hermano, cómo abusa de él mentalmente, físicamente. Entonces es muy importante, ¿no? Ver a Phil Burbanker como un espejo de la realidad que todavía está y que todavía se deben de enfrentar. Entonces, pues sin duda alguna, El poder del perro es algo que se debe de ver y analizar, y pues que son de estas películas que sí te dejan algo más, te dejan un bonus al final de que las ves, ¿no? Y que es también interpretativo, ¿no? Interpretar a través de nuestra realidad, ¿no? Y pues les agradecemos mucho. Recuerden compartirnos, comentarnos, decirnos qué serie o qué película quieren que veamos. Y recuerden ver los Oscars, que están ya casi a nada. Y pues sigan a la Azotehuela para, aparte de todo, ver las noticias más importantes de México y el mundo. Así que nos vemos.